Hola a todos, vamos a ver el día de hoy un nuevo tema de electricidad, ¿no? Específicamente hablando de electrostática, denominado campo eléctrico. Este tema nos va a llevar a un aspecto también puntual y relevante de lo que es la electrostática y su accionar dentro de estos fenómenos eléctricos. Bien, vamos a ver lo que es el concepto. Nos dice de que el campo eléctrico va a ser aquel espacio que va a rodear a la carga eléctrica que va a ser creadora del campo y se van a emitir ciertas líneas de fuerza que son imaginarias en relación a una carga de prueba. Ya estas líneas van a ser o bien de atracción o de repulsión dependiendo el valor de la carga, si esta fuere positiva o negativa. ¿Cómo se van a representar estas líneas de campo dentro de este fenómeno, ¿no? Estas líneas van a representarse de una manera positiva, es decir, nacen en una carga positiva, como pueden ver en la imagen. La carga es positiva y de ahí nacen o se generan estas líneas de fuerza. Así también terminan dentro de una carga negativa, como pueden apreciar en esta imagen. Bien, entonces si vamos a unir ambas situaciones en este accionar, vemos de que la carga positiva genera estas líneas de campo y las que se las recibe son la carga negativa. Ahora, vamos a ver lo que es la intensidad de campo eléctrico. Vamos a analizar el aspecto cuantitativo del campo eléctrico, el cómo se mide dicho campo o sus diferentes factores que lo componen. Nos dice que la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, al igual que la fuerza que actúa en el campo. Entonces, en acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el accionar de la carga de prueba. Y vamos a ver el accionar también de la carga creadora, que se representa con la letra Q mayúscula o simplemente con la letra Q, y la carga de prueba, que se representa con Q sub P o también Q sub 0, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación la fórmula. La fórmula viene a ser: la intensidad de campo se determina a través de la fuerza de acción de repulsión o de atracción sobre una respectiva carga de prueba. Ahora, en esta situación, ¿qué voy a ver? Puedo reemplazar los valores. La fuerza electrostática se determina a través de la constante de Coulomb multiplicada por las cargas 1 y 2, que en este caso llegarían a ser la carga creadora de campo y la carga de prueba. Este producto se divide entre la distancia elevada al cuadrado. He reemplazado los valores de la fuerza. Y ahora, esto aún se divide entre lo que es el valor de la carga de prueba. Como pueden ver en su conjunto, vemos proporcionalidad entre las cargas de prueba que están actuando en la fuerza y la carga de prueba propia de la ecuación principal para la intensidad. Por lo tanto, si son directamente proporcionales, pues ambas se simplifican, quedándonos lo siguiente: la constante de Coulomb multiplicada por la carga creadora se divide entre la distancia elevada al cuadrado. Bien, entonces vemos en acá de que en relación a este accionar donde tengo dos cargas positivas, hay una fuerza de repulsión y por lo tanto esto ya genera una línea de campo eléctrico. Y esa intensidad es la que se va a determinar de acuerdo a esta formulación. Bien, por lo tanto, ¿qué nos dice? Que vamos a tener dos maneras de medir la intensidad. Una donde vamos a hallar el cociente entre la fuerza que actúa en el campo dividido entre la carga de prueba sobre la que está actuando el campo. Y otra donde vamos a hallar el cociente entre el producto de la carga creadora multiplicada por la constante de Coulomb dividida entre la distancia al cuadrado. Entonces, ya sea que trabaje con esta formulación o esta, ambas me van a permitir determinar diferentes factores que componen la acción electrostática en este fenómeno. Entonces, ¿dónde tengo los diferentes componentes? La E, que es la intensidad de campo, y se mide en newtons sobre Coulomb. F, que es fuerza eléctrica, se mide en newtons. Q es la carga creadora de campo y se mide en coulombs. Tenemos también Q sub 0, que es la carga de prueba, también se mide en coulombs. X,
que es la distancia de separación, se mide en metros. También se puede representar por la letra D. Luego tenemos K, que es la constante de Coulomb, un valor que se repite constantemente, que equivale en valor redondeado a 9 por 10 elevado a la novena newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, ¿qué unidades trabajan? Entre las unidades que trabajan tenemos las siguientes. En el sistema internacional, también conocido como MKS, tenemos para la fuerza, se mide en newtons, representado por la letra N. La intensidad, Newton sobre Coulomb, representado sobre Newton sobre Coulomb, N sobre C. Eso ya hemos visto, ¿no? Luego tenemos la carga, que puede ser ya sea la carga creadora o la carga de prueba, se miden en Coulomb, se representa por C. Aquí vamos a ver también las unidades del sistema CGS, donde la fuerza se mide en dinas, se representa con las letras que vemos acá, D, Y, N. Luego tenemos la intensidad, la cual se mide en dinas sobre stat Coulomb, se representa por las respectivas siglas que vemos acá, din sobre stat Coulomb. Y luego la carga, sea carga de prueba o carga creadora, se mide en stat Coulomb. Bien, sabiendo todo esto, ahora sí podemos aplicar los ejercicios en problemas resueltos. Bien, chicos, vamos a resolver el primer ejemplo con relación al tema de campo eléctrico, ¿ya? Para esto, entonces, vamos a leer lo que nos dice la pregunta y nos dice lo siguiente. Calcular la intensidad del campo eléctrico al colocar una carga de prueba de 48 microcoulombs y una fuerza de 1,6 newtons. Entonces, voy recabando mis datos. Primero, me dice que calcule la intensidad del campo eléctrico, que como vieron en la teoría, se representa con la letra E. Es mi incógnita. Bien, veamos, me dice carga de prueba. Ya tengo el primer dato, que es una carga de prueba que tiene el valor de 48 microcoulombs. Y luego me dice que hay una fuerza. La fuerza tiene un valor de 1,6 newtons. Bien, ya tengo enmarcados mis datos. Ahora puedo dar solución a mi ejercicio. Pero debo observar lo siguiente, de que en mis unidades la carga de prueba no está en el sistema internacional, está en microcoulombs. Entonces, por lo tanto, debo convertirlo solamente a coulombs. Pero para esto, lo único que yo debo hacer es multiplicar esto por una potencia de base de 10 elevado a menos 6, ¿ya? La potencia de la base de 10 elevado a menos 6, que es la cantidad que hace referencia a la notación científica correspondiente. De la siguiente manera. La carga de prueba, que es igual a 48 microcoulombs, va a ser igual a 48 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Simplemente eso. Le añado esta base con su respectiva potencia, que es alusiva a la cantidad micro. Bien, ya está convertido en el sistema internacional. Ahora lo único que voy a hacer es efectuar qué fórmula voy a utilizar. Como pudieron ver en la teoría, nos plantea que para determinar la intensidad de campo eléctrico, lo que debo hacer es hallar el cociente entre la fuerza, que también es una magnitud vectorial, dividida entre la carga de prueba. Esto es dato y esto es dato. Lo único que voy a hacer ahora es reemplazar mis datos en la fórmula. Y determino que la intensidad de campo eléctrico va a ser la siguiente. La fuerza, ¿qué valor tiene? 1,6 newtons. Ahora, esto voy a dividir entre ¿qué? Entre la carga de prueba, que ya he determinado que tiene el valor de 48 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y ahora voy a proceder a operar. Tengo 1,6 dividido entre 48 exponencial a la menos 6.
el resultado me va a dar un número grande, ¿no? Me da el 33.333,33. Entonces, la intensidad de campo es igual a 33.333,33. ¿En qué unidades? En Newton sobre Coulomb. Y ya he determinado lo que es mi intensidad de campo eléctrico, es decir, la carga de prueba con respecto al campo que se está generando ejerce esta intensidad de campo eléctrico. Bien, vamos con un segundo ejemplo con relación a campo eléctrico. Y en acá, el ejercicio me dice lo siguiente. En un campo eléctrico de 100 kilonewtons por coulomb, la pregunta, ¿qué fuerza experimentará una carga positiva de 2 microcoulombs? Bien, entonces voy a recabar mis datos primero para determinar lo que necesito. Datos. En un campo eléctrico, vean las unidades, ya me está dando la intensidad de campo eléctrico. Esta intensidad tiene un valor de 100 kilonewtons por coulomb, ¿no? Y luego me está dando como pregunta qué fuerza experimental, es decir, determinar la fuerza. Ahora, una carga positiva, ya tengo la carga de prueba igual a 2 microcoulombs. Bien. Voy a dar solución, pero para dar solución primero debo verificar las respectivas unidades con las que está trabajando mi ejercicio. Y puedo ver lo siguiente, de que en acá me está dando kilonewtons sobre coulomb, pero si analizo la ecuación que me ha planteado la teoría, las unidades para la intensidad no pueden ser kilonewtons sobre coulomb, solamente newton sobre coulomb. Esto debo convertirlo a newton sobre coulomb. La fuerza así me va a dar en newtons, que es lo que requiero. Y aquí también la carga de prueba está en microcoulombs. Y esto debe estar solamente en coulombs. Entonces voy a ir a convertir las respectivas magnitudes. Bien, con la intensidad primero. Para la intensidad me dice que son 100 kilonewtons por coulomb. ¿Esto a qué es igual? En acá, kilo, el prefijo kilo hace referencia a una cantidad milésima, mayor, pero lo que quiere decir que esto puede ser igual a 100, aquí le aplico la base por 10, elevado a 3. Esta base es la que es alusión a kilo. 10 al cubo, ya en positivo, porque es una cantidad grande. 100 por 10 elevado al cubo, newton sobre coulomb. Bien, ya tengo ahora convertido lo que es la intensidad. Me voy al siguiente. Para la carga de prueba. Para la carga de prueba, lo propio. Me dice 2 microcoulombs. ¿Y eso qué es igual? En el anterior ejercicio ya hemos explicado que cuando me dice la cantidad micro es una cantidad muy pequeña. Es la millonésima parte, ¿ya? Está reducido en una millonésima parte. Entonces, por lo tanto, esto se expresa como 2 y la base para este prefijo es el siguiente. 10, la potencia negativa, porque es pequeño, a la menos 6 coulombs. Y ya está convertido. Ahora bien, en acá me dice que halle lo que es la fuerza. Ahora, sabemos que la ecuación es, para la intensidad de campo, es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Debo despejar. ¿Qué voy a despejar? Despejo
la fuerza, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y despejo de la siguiente manera. En acá, carga de prueba que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda intensidad de campo multiplicado por la carga de prueba es igual a la fuerza. Y listo, ya está despejado. Ahora lo único que voy a hacer es reemplazar mis datos. La fuerza va a ser igual a, y solamente lo estoy acomodando, en este caso, va a ser igual a la intensidad. ¿Qué valor tiene la intensidad? Tiene, aquí está, 100 por 10 elevado al cubo newton sobre coulomb. Esto se multiplica por la carga de prueba, que acá está su valor, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs, ¿ya? Entonces voy a ir operando de manera que no necesite calculadora en este caso. Primero, unidades, coulomb con coulomb, se simplifica. Ahora, voy a ir procediendo. Fuerza va a ser igual a 100 por 2, 200. La base de ambos, como pueden ver, es 10 por 10. Y opero con las potencias. 3 menos 6 me da menos 3 unidades newtons. ¿Ya? Me está dando 200 por 10 a la menos 3. Ahora, si quiero expresar este número, que está en notación científica números enteros, es de la siguiente manera. La fuerza es igual a, esta potencia, ¿no?, negativa con esta base me dice de que hay una coma decimal acá que va a recorrer 3 espacios hacia la izquierda. Si aquí está empezando. 1, 2, 3. Delante del 2, lo que quiere decir que voy a colocar el 0, 2, y ya es el número expresado de esta notación científica, 0,2 unidades newton. ¿Ya? Llegamos a este resultado, a ambos resultados. Ambos resultados están correctos, ya sea en notación científica o en números normales. Bien, chicos, vamos a resolver un ejercicio en relación a la intensidad de campo eléctrico, ¿no? En el tema de campo eléctrico. Bien, en acá vamos a ver el ejercicio número 3, dando continuidad al avanzado, y nos dice lo siguiente. En un punto P del espacio existe un campo eléctrico de 5 por 10 elevado a la cuarta newton sobre coulomb. Si una carga positiva de 1,5 microcoulombs se coloca en el punto P, ¿cuál será el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? Bien, acá tenemos el respectivo campo eléctrico. En acá nos menciona que hay una carga positiva, ¿no? Acá está en un punto P que tiene un valor de 1,5 microcoulombs. Entonces, ahora me pide determinar el valor de la fuerza eléctrica. Entonces, primero me ordeno y saco mis datos. Lo primero, la incógnita voy a poner, la fuerza, sí es la fuerza, nos dice acá, ¿no? ¿Cuál será el valor de la fuerza eléctrica? Acá está, la fuerza, es una incógnita. Y luego tenemos los otros datos. Nos dice el campo eléctrico, aquí está, la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico tiene un valor de 5 por 10 elevado a la cuarta newton sobre coulomb. Y luego nos dice la carga de prueba que está ejerciendo en acá. Carga de prueba va a ser igual a 1,5 microcoulombs. Bien, esos son los datos que tenemos. Ahora vamos a dar solución a nuestro ejercicio, ¿ya? Para dar solución, entonces, primero verifico mis datos que estén en el mismo sistema de unidades y veo acá de que la intensidad sí está en el sistema de unidades requerido, el sistema de unidades internacional Newton y Coulomb, pero la carga de prueba no está en ese sistema.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es convertir la misma, ¿ya? Cuando tiene la anteposición o el prefijo micro, hace alusión a que es una cantidad en cantidad muy pequeña a la millonésima parte, ¿ya? Entonces, en la clase se expresa en notación científica de la siguiente manera: 1,5 en vez de micro por 10 elevado a menos 6 y coulombs. Listo, ya lo he expresado a la unidad requerida. Ahora sí puedo proceder a dar solución. Para dar solución, la ecuación que se utiliza para la intensidad de campo es la siguiente, donde hallamos el cociente entre la fuerza y la carga de prueba. Ahora, lo que yo necesito hallar es la fuerza, no la intensidad ni la carga de prueba. Entonces, por lo tanto, voy a despejar mi ecuación. Entonces, el que está a su lado o debajo, en este caso, se va al otro lado haciendo lo contrario que hacía en este lado. Y la ecuación me queda de la siguiente manera: intensidad de campo, carga de prueba que está dividiendo, vas a multiplicar, y esto va a ser igual a la fuerza. ¿Listo? Ya está despejado. Ahora sí, puedo reemplazar mis datos y operar. Bien, la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo. ¿Qué valor tiene? Acá está. La intensidad, aquí está, es 5 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. Y esto se va a multiplicar, ¿ya? Multiplicado por la carga de prueba, que hasta su valor es 1,5 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Listo, ya tengo todo denotado. Lo único que debo hacer es operar en acá con la calculadora y pongo mis datos, ¿no? Para multiplicar. Y denoto 5 exponencial a la cuarta por 1,5 exponencial a menos 6. Y el resultado me da el siguiente: 0,075. Entonces, la fuerza es igual a 0,075. Las unidades, claramente vemos acá, están directamente proporcionales. Las unidades de Coulomb, ambas se simplifican y nos queda el resultado en newtons. Y ya hemos hallado la fuerza que se estuviese ejerciendo en este campo eléctrico con respecto a esta carga que está acá. Bien, vamos a otro ejercicio de campo eléctrico. En este ejercicio tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente: calcular la intensidad del campo eléctrico de manera que un protón colocado en el campo experimenta una fuerza igual a su peso. Nos da como referencia lo siguiente: la masa del protón es igual a 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y también tengo la carga de un protón, que es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Bien, tengo todo eso para trabajar. Entonces recabo primero mis datos y me dice que haya la intensidad. Entonces, como primer dato tengo la incógnita, que es la intensidad. Luego me dice que va a experimentar una fuerza igual a su peso. Esto es otro dato muy importante. La fuerza va a ser igual al peso. Y tenemos los datos de la carga que está acá, ¿no? Nos dice que la carga va a tener el siguiente valor: carga de prueba, o la carga que está iniciando este proceso, ¿ya? Va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Bien, ahora ya tenemos eso. Y otro dato, la masa. La masa
del protón va a ser igual a, es un dato constante, acá está, 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Perfecto, ya tenemos todo eso para trabajar. Entonces ahora podemos proceder para determinar nuestro resultado. Bien, lo primero, de acuerdo a las condiciones del problema, nos dice que vamos a trabajar con el peso, porque el peso es igual a la fuerza. ¿Y cómo se determina el peso? Entonces, el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esto determinando de acuerdo a estática, ¿no? Y ahora, nos dice también lo siguiente, que F, que es fuerza, es igual al peso. Entonces, de acá, ¿qué voy a recabar? Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Llegamos a lo mismo. Si el peso es igual a la masa por la gravedad y la fuerza es igual al peso, entonces la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Ya tenemos esta primera deducción. Ahora, entonces, podemos hallar la intensidad de campo. Bien, ahora sí, hallamos lo que es la intensidad que viene en base a esta fórmula, ¿no? La intensidad es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Bien, vamos a ir ya reemplazando los valores que tenemos. Intensidad es igual a fuerza. Fuerza que hemos dicho que ahora es masa por gravedad. Estamos relacionando las diferentes ecuaciones. Dividido entre la carga de prueba, que también es igual a la carga de un protón, ¿no? ¿Ya? A esa conclusión llegamos. Estamos viendo poco a poco. Bien, ahora, teniendo todo esto, ya puedo reemplazar mis valores para poder dar resultado. Entonces, reemplazo. La intensidad de campo va a ser igual a la masa. ¿Qué valor tiene? Acá está. Es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bien, nos falta 1 y esto se multiplica por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este es un dato constante, ¿no ve? Bien, recuerda. Bien, abajo, la carga de prueba, ¿qué valor tiene? Es la carga del protón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Bien, ahora sí podemos operar. En acá denotamos entonces 1,67 exponencial a la menos 27 por 9,8 y el resultado nos va a dar 1,63 y 66 por 10 elevado a menos 26. Pero esto voy a dividir directamente entre esto. Pero más bien lo vamos a hacer por pasos para que nos vayamos dando cuenta. La intensidad de campo va a ser igual a 1,64 con redondeo por 10 elevado a menos 26. Y unidades, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, para recordar un poquito. Ya, acá se lo voy a poner como apartado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Entonces, las unidades de arriba ya me va a dar en newton. Y abajo tengo 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Ahora solo me queda dividir. Ahora bien, lo divido. 1,64 exponencial a la menos
26 dividido entre 1,6 exponencial a la menos 19 y el resultado nos va a dar 1,03. La intensidad de campo va a ser igual a 1,03. Estoy aplicando redondeo. Por 10 elevado a menos 7 Newton sobre Coulomb. Ya he llegado a mi resultado, trabajando con un poquito de estática y de dinámica. Bien, chicos, vamos a continuar con otro ejemplo de campo eléctrico. En este ejemplo nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración de un protón de carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y de masa de 1,67261 por 10 a la menos 27 kilogramos, situado dentro de un campo eléctrico de 1,024 por 10 a la menos 7 newtons por coulomb? Como pueden ver, en este ejercicio nos está mostrando el trabajar con un protón. Nos está dando la carga del protón, ya que ustedes ya saben, es constante, y nos está dando la masa, que también es constante, la masa del protón. Bien, en acá nos está pidiendo calcular la aceleración dentro del campo eléctrico. Bien, sacamos entonces primero lo que son las incógnitas o también los datos, ¿no? A la vez, entonces planteo primero como datos. Los mismos voy a sacar del ejercicio. Me pregunta, el primero es la incógnita. Aceleración y dato incógnito. Y me dice de la carga positiva, ya tengo el valor de la carga de prueba, que es igual a la carga del protón, ¿no? De la carga de protón, y esta tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Ahora, me dice la masa, es otro dato. La masa del protón, que es igual a 1,67261 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bien, situado dentro de un campo eléctrico de, como pueden ver, las unidades Newton sobre Coulomb hace referencia a la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico tiene un valor de 1,024 por 10 elevado a menos 7 Newton sobre Coulomb. Bien, tengo todos estos datos. Ahora debo dar solución. Primero, la fórmula para la intensidad. ¿Cuál es? La fórmula para la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza que se ejerce en el campo sobre la carga de prueba. Bien, esta sería mi primera ecuación. Luego tengo la siguiente, que esta es una ecuación que se aplica tanto en estática como en dinámica, que es la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, por la segunda ley de Newton, tenemos la ley o la determinación de lo que es la fuerza, ¿no? La segunda ley de Newton nos menciona que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. A esto lo voy a denominar ecuación 2. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Reemplazar la ecuación 2 en 1. Y la ecuación me queda de la siguiente manera, donde menciono que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a, en vez de fuerza, voy a poner lo que me dice la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto se divide entre la carga de prueba.
que también es equivalente a la carga del protón. De esta ecuación, yo lo que puedo hacer es despejar lo que es la aceleración, ¿ya? Despejo la aceleración. ¿Cómo me queda la ecuación? De la siguiente manera, paso a paso el despeje. Carga de prueba que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, aún mantengo la intensidad en el lugar correspondiente y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Bien, ahora, carga de prueba ya ha pasado al otro lado. ¿Cuál más nos queda al lado de la aceleración? Nos queda la masa. La masa se está multiplicando con la aceleración. Como se está multiplicando, al otro lado pasa haciendo lo contrario, que es dividir. Y esto nos va a dar igual a la aceleración. Ya una vez despejada mi ecuación, lo único que me queda es reemplazar mis valores. ¿Ya? Lo voy a hacer eso acá. Y en acá determino que la aceleración, ahora reemplazando los valores. La aceleración ya está, ahora la intensidad. La intensidad me dice que tiene el valor de 1,024 por 10 elevado a menos 7. ¿En qué unidades? Newton sobre Coulomb. Esto se multiplica por la carga de prueba. La carga de prueba, que es la carga del protón, está acá. Multiplicación y 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Bien, ya tengo hasta acá los dos primeros componentes. Ahora en abajo va la masa del protón, que voy a poner los datos completos. 1,67261 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bien, ahora solo me queda multiplicar y así voy a obtener mi resultado. De acá, primero lo de arriba. 1,024 exponencial a la menos 7 por 1,6 exponencial a la menos 19. Entonces, para el de arriba, la aceleración va a ser igual a 1,6384 por 10 elevado a menos 26 unidades de arriba. Coulomb y Coulomb están directamente proporcionales, por lo tanto se simplifican. Y me va a dejar arriba en newtons. Pero los newtons, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Abajo, aún mantengo lo que es el valor de la masa, que es 1,67261 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bien, ahora solo me queda dividir el resultado de arriba entre el de abajo. Esto se divide entre 1,67261 exponencial a la menos 27. Y como resultado tengo lo siguiente. La aceleración va a ser igual a 9,80. Ya con el respectivo redondeo. Unidades, también debo simplificar. Kilogramo y kilogramo se simplifica. Y obviamente las unidades para la aceleración son metro por segundo elevado al cuadrado. Y ya he determinado la aceleración del protón que está interactuando dentro de este campo eléctrico. Bien, continuando con otro ejemplo de campo eléctrico, nos dice lo siguiente. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas mostradas en la figura es constante y dirigida hacia abajo. La magnitud de la intensidad es 6 por 10 elevado a la cuarta newton sobre Coulomb. La pregunta nos dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón que se lanza
horizontalmente entre las dos placas. Bien, acá tengo el gráfico. En este gráfico tengo un campo eléctrico que está trabajando con dos placas paralelas de cargas diferentes, una positiva y una negativa. Al actuar de esta manera, hay una intensidad de campo que siempre va a ir dirigida en relación a la carga negativa, como pueden ver que indican las flechas. Nos dice que en esta, en este campo eléctrico que está en la figura, como es constante y es con dirección hacia abajo, se ha lanzado un electrón. ¿Ya? Tengo un electrón en acá. Este electrón está de manera horizontal, es decir, va en este sentido y dirección, ¿no? Por ahora. Me dice que una vez que el electrón entra en juego, la magnitud dentro de este campo es para la intensidad de 6 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. La pregunta, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón? Entonces, este electrón, yo debo determinar cuál es su magnitud y dirección. Vamos recordando la primera ley de electrostática, donde nos dice que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Si el electrón tiene carga negativa, ¿hacia qué lado tiende a ir? Siempre va a tender a ir hacia el lado positivo, se atrae con el lado positivo. Entonces, de acuerdo a la primera ley de electrostática, va a haber una atracción y por lo tanto la fuerza va a actuar ¿hacia dónde? Pues hacia arriba, ¿ya? Respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Bueno, a la pregunta en sí, me dice una parte de la pregunta, la dirección de la fuerza. Pues la dirección va a ser, o va a actuar la fuerza hacia arriba. Eso debo entender primero para ejecutar. Luego me dice que determine la magnitud de la fuerza, es decir, cuánto vale la fuerza. Para esto, lo que voy a utilizar es la ecuación de la intensidad que me dice que la intensidad de un campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Bien, en este caso la carga de prueba que estoy aplicando aquí es un electrón, ¿ya? Tengo intensidad, es dato, está acá. Entonces lo que necesito hallar es la fuerza. Voy a plasmar entonces en acá la fuerza, pero primero debo despejar mi ecuación. Una vez despejada mi ecuación me queda de la siguiente manera. Intensidad mantiene su lugar, carga de prueba que está dividiendo pasa a multiplicar y esto me da igual a la fuerza electrostática que estuviese actuando en el campo eléctrico. Lo único que me queda en acá es reemplazar mis datos. Entonces, la fuerza electrostática va a ser la siguiente. Intensidad, ¿qué valor tiene? Está acá, va a ser 6 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. ¿Ya? Luego tengo el valor de la carga de prueba, que me dice que si es un electrón, la carga de un electrón es una constante. Se los voy a denotar en esta parte. La carga de un electrón es igual a la carga de un protón. Y este valor es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Este dato es constante. Tienen que recordar constantemente para no estar repitiendo cada vez como los datos, ¿no? Bien, entonces pongo ese valor. 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Lo único que me queda ahora es multiplicar y multiplico los valores. 6 exponencial a la cuarta por 1,6 exponencial a la menos 19. Y esto me da igual a este valor que obtuve en la calculadora, donde me dice que la fuerza electrostática va a ser igual a 9,6 por 10 o exponencial a la menos 15 unidades. Coulomb con Coulomb, que están directamente proporcionales, se simplifican y me va a dar el resultado en newtons. Por lo tanto, se determina
que una vez que ingresa en acción el electrón entre estas dos placas, su dirección de la fuerza va a ser hacia arriba porque tiende a atraerse con la placa positiva. Y la fuerza que actúa en este transcurso va a ser de 9,6 por 10 elevado a la menos 15 newtons.